Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y sí amigos, como lo vieron en el título del video, hoy les quería comentar, les quería anunciar que voy a un país muy intrigante para todos. Y cuando digo todos, creo que estamos de acuerdo que somos todos los que nos parece este país muy pero muy curioso, porque muchas veces escuchamos hablar sobre cómo viven las personas en Cuba, de personas que salen de Cuba hacia Estados Unidos, cómo es que es la vida de un cubano normal, de un cubano común, si de verdad viven bien, si viven mal, qué tipo de restricciones tienen, a qué tienen acceso, a qué no. Y es que quiero comprobar con mis propios ojos la realidad del cubano, la realidad cubana, para no dejarme llevar por lo que vemos en las noticias, sea de un lado o sea del otro, comprobarlo por mí mismo, viéndolo yo en persona, en vivo, y sacar mis propias conclusiones desde lo que yo vea y llevárselos a ustedes para que ustedes también puedan sacar las conclusiones de lo que yo les pueda enseñar. Y me siento muy conectado con este país en cierta manera, porque como ustedes lo saben, yo soy venezolano y Venezuela y Cuba han tenido una relación política y socialmente muy cercana, debido a que el gobierno actual de Venezuela tiene muchos lazos con el gobierno cubano. Tanto es así que Venezuela da muchos recursos a Cuba, y me intriga saber si estos recursos verdaderamente están llegando a los cubanos, al pueblo cubano como tal, o simplemente el gobierno se queda con estos recursos. Quisiera saber eso de verdad, si el pueblo cubano se está viendo beneficiado de alguna manera con eso que Venezuela está aportando, o simplemente es una ventaja o un beneficio solamente para los del gobierno. Y otra de las cosas que me da mucha intriga es saber en qué tanto se parece la realidad cubana a la realidad que estamos viviendo en mi país Venezuela, si nos estamos pareciendo así como dicen, o si simplemente hay una exageración total de si Venezuela está muy lejos de llegar a ser Cuba, o al contrario estamos muy cerca de ser lo que es Cuba actualmente. Y sé que los mexicanos, por otro lado, tienen una relación muy cercana con Cuba, con el pueblo cubano como tal, tienen cierta empatía con el pueblo cubano, y esto lo sé porque justo ayer estaba con una persona que me estuvo hablando acerca del tema de que en la escuela les enseñan mucho de la historia acerca de la revolución cubana y todo esto, y de cierta manera desde pequeños se ven como que conectados con Cuba, conectados con el pueblo cubano por este aprendizaje que les dan desde pequeños. Y bueno, esos videos de Cuba los van a ver en el próximo video, luego que vean este. En Cuba creo que no voy a tener servicio de internet, por lo que he estado averiguando. Creo que tienes que comprar una tarjeta o algo así para poder conectarte a internet. De todas maneras, yo voy a hacer todo lo posible porque en el momento en que esté en Cuba, traerles la información lo más rápida posible. Pero bueno, voy a estar unos días allá en Cuba, vamos a ver qué nos encontramos. Sí quisiera que me dejen en los comentarios para tomarlos en cuenta qué es lo que quieren ver de Cuba, qué es lo que más les llama la atención, cuáles son las cosas que más les intriga de esa pequeña isla en el Caribe. Pero lo más importante que quiero saber es si el cubano es feliz viviendo en Cuba o no. Pero mientras que llegue el día para viajar a Cuba, ustedes me van a acompañar porque me quiero comer unos tacos para llevarme una buena reserva en mi estómago. Así que acompáñenme el día de hoy para comerme unos buenos tacos, para llenar mi estomaguito con buenos tacos y no extrañarlos tanto mientras que esté en Cuba. Miren, no sé si lo han notado, pero me salió como una pepita aquí en el labio. Siempre me sale en esta época de Navidad cuando hay cambios de clima. Aquí le llaman de una manera que ya no me acuerdo cómo es que le llaman cuando te sale eso por el clima, pero nunca falla. En diciembre siempre me sale y es un fastidio porque se me pone así como caliente y ay, es incómodo. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a eso. Miren, algo curioso pasó hoy, súper curioso. Necesitamos lavar la ropa porque, como les había comentado, nosotros viajamos con una maleta de mano solamente, y bueno, con lo básico, y lo que hacemos es ir lavando a medida que se nos ensucia la ropa, y así uno viaja súper ligero y súper cómodo. Bueno, hoy precisamente toca lavar porque bueno, mañana nos vamos hacia Cuba y necesitamos llevarnos todo limpiecito. Sucede que en el Airbnb donde nos estamos hospedando es de 2 pisos, y en el piso de abajo es donde está la lavadora y la secadora. Cuando vamos a hacer la primera tanda de ropa, para lavar la primera tanda, metemos toda la ropa, papá, ponemos el ciclo y la ponemos a andar. Ella comenzó. Después, como a la media hora, bajamos a ver si ya estaba listo, y cuando llegamos la lavadora estaba parada, no abría la puerta, estaba trancada, pero no hacía ningún ruido. Y nosotros, bueno, ¿qué pasa? Porque la lavadora está bloqueada electrónicamente, entonces cuando la vas a utilizar le tienes que decir a la persona del Airbnb que la active. Pensamos que se había desactivado, le escribimos al señor, el señor no, tienes que esperar que termine el ciclo. Esperamos como 1 hora y no salía la ropa. Al rato se desbloquea la máquina. Cuando abrimos la compuerta de la lavadora, está llena de agua hasta arriba de jabón, y nosotros, ¿pero qué pasa? Dios mío, esto no termina de lavar nunca.
Le escribimos otra vez a la persona del Airbnb, nos dice, no, vuélvela a colocar en otro ciclo con carga de agua, no sé qué, Bueno, resulta que después de esperar tanto, de ver que eso no terminaba nunca, de que se trancara la puerta miles de veces, luego de 3 horas intentando lavar esa ropa, nos enteramos de que en el piso de abajo del Airbnb no había luz, estaba fallando, entonces se iba y venía. Entonces claro, la lavadora comenzaba, se iba la luz y se volvía a comenzar de cero. Entonces nada, miren, tuvimos que salir y nos tocó salir, miren, yo ando con un short de playa y está haciendo medio frío porque precisamente la primera tanda de ropa que metimos fueron todos los jeans, todos los pantalones, todos, no dejamos ni uno, porque dijimos, bueno, la lavamos, secamos y nos los ponemos, pero no, así que nos tocó salir con shorts de playa y bueno, aquí estamos en Ciudad de México en diciembre con shorts de playa. Y esa, amigos, es una anécdota de este viaje, anécdotas de viajeros que viajan con solo una maleta de mano para irse ligeros. Para suerte mía, interiores, boxers todavía me quedaban 2, el que cargo puesto ahorita y el de mañana. Entonces vamos a ver si la luz se arregla para cuando lleguemos para poder lavar la ropa, porque si no nos va a tocar buscar una lavandería para lavar la ropa antes de irnos al aeropuerto mañana. Pero el problema es que la lavadora se bloquea la puerta y no nos deja sacar la ropa que ya está allá adentro, y son los pantalones, lo más importante. Entonces está complicada la cosa. Bueno, entramos a un sitio. Ah, miren, ahí está Angie. Angie está hoy en el video conmigo. ¿No me habías presentado? No, no te había presentado porque yo quería salir solo, pero bueno, es imposible si andar con ella no presentarla. Obvio. Miren, entramos ahorita a un mini market coreano porque ya había venido para este con Cheche y vi que vendían esto. Bueno, ese pancito que lo queríamos probar. Pero lo que vinimos a comprar fue estas alguitas. A Angie le encantan. No sé qué exactamente son, algas, ¿no? Algas, son alguitas, claro. Algas. Lo que pasa es que cuando él come sushi, que a él no le gustan tanto, él me las da, pero siempre es un poquitico y yo quedo como que quiero más. Entonces, cuando vine con Cheche, vi que las tenían, le llevé un empaquecito así y me dijo, y ya no hay más. Entonces, bueno, pasamos por aquí cerca del lugar y bueno, me acordé para que se las comiera. Para almorzar. Compramos este pancito que queríamos probarlo, nos pareció que puede ser bueno. Bueno, yo le voy a pegar un mordisco a este pan. Tiene queso crema por dentro, nos estuvieron explicando. Yo te dije que íbamos a regresar. Tiene cremita por dentro. Está muy rico. Esponjadito. Tiene crema como pastelera adentro. Qué rico está esto. Comiendo cosas coreanas en México. A punto de salir para Cuba. Esto está raro. Como se come sus cositas. Me gusta, ¿eh? La capturé en el acto. Bueno, ahora yo voy a buscar de comer algo porque no he desayunado. Bueno, no, sí, desayunamos unos huevitos sancochados. Proteína. Proteína para comenzar el día con energía. Pero quiero comerme un buen taco. Me ahogué. Se me fue por el camino viejo la alguita. Pero quiero comerme un buen taco. Tengo hambre de taco. O una torta. Vamos a ver qué conseguimos por ahí. Y bueno, yo tengo antojo de comerme unos tacos, pero vi una franquicia, bueno, creo que es tipo franquicia, se llama Ta Contento, y nunca he comido ahí, y siempre que paso me parece curioso el nombre. Yo sé que a lo mejor muchas personas no les gustará comer en este tipo de negocio y lo prefieren más en la calle, pero yo tenía curiosidad de comerme un taquito aquí, ya tipo más, algo así como tipo franquicia, a ver qué tal están. Hay que probar. Hay que probar de todo. Este es el lugar. Vamos a entrar. Mira, ahí tiene adornitos de Navidad, qué lindo. ¿Cuál la recomiendas comer aquí? A mí me gusta el pastor. ¿Y los burritos? ¿Los burritos de qué parte son exactamente? ¿No sabes? Bueno, vamos a entrar, seguro conseguimos algo bueno. Vamos a ver. Bueno, llegamos aquí a Ta Contento. No sé si comerme unos tacos o un burrito, porque nunca he comido burritos. Me llama la atención. Vamos a ver qué nos ofrece. Bueno, miren, tienen varias opciones aquí para echarle de cosas picantes. Supongo que estas son salsas picantes. Y esto es como una mezcla de vegetalitos. Coliflor, zanahoria. Esto sí no sé qué puedo hacer. Sí, es pepino y cebolla. Tienen salsita aquí. Y este es el menú. Miren, la verdad, pensaba comerme un taco, pero me llama mucho la atención los burritos, porque nunca los he comido. Porque ya he probado tacos, ya he probado tortas, y el burrito todavía me falta. Yo me pedí mi burrito finalmente de pastor, y Angie pidió unas papas francesas con queso, porque ella ya se comió las algas y no tenía mucha hambre. Yo voy a entrarle al burrito. Me lo trajeron con cubierto, pero eso se come con cubierto o sin cubierto. Yo me lo voy a comer con las manos. Bueno, aquí vamos con el burrito, a ver qué tal está un burrito de pastor. Uy, se ve bueno yo. Miren, aquí el burrito tiene queso, la carnecita. Qué bueno.
Está muy bueno. Tiene frijolito. Uy, qué bueno está. Creo que no pude haber pedido otra opción mejor. Está riquísimo. ¿Vieron el queso? Bueno, y de postre me pedí un flan de queso. Y literalmente es de queso, tiene queso. Parece como un flancito normal, pero agregado de quesito. Pero está bueno, a mí me gustó. Es muy rico, ¿verdad? Está bueno, ¿eh? Textura de flan, pero sabe a queso. Exacto. Nunca lo había probado, está raro. Está bueno. Está bueno. Buena opción comer aquí en Tacontento, nos gustó. Bueno, listo, ya comimos en Taco Tento, ¿Estás Tacontento. ¿Quedaste contento? Quedé contento porque el Tacontento me gustaron los burritos. Aunque no comí taco, comí burrito, pero me gustó el burrito porque no había comido burritos. O sea, comiste burrito y estás contento. Sí, comí burritos en Tacontento. Sí, porque los únicos burritos que había comido habían sido en Taco Bell, imagínense. La primera vez que probé Taco Bell y fue ahorita en el viaje en Chile, nunca los había probado. Y también me gustaron, es otro tipo de taco diferente, es otro tipo de burrito diferente a este, pero también me gustó. Bueno, y Angie tiene antojo de un sundae de fresa de aquí de McDonald's. Nos quedó un huequito, nos quedó un huequito para comer. Y ya venimos aquí con nuestro sundae. Mira, tuvimos ahí una discusión muy tremenda porque ella todo el tiempo le provoca comerse algo, pero entonces, no, pero es que si no me vas a ayudar, no sé qué. Entonces yo me quería comer una barquilla porque a mí me gustan comerme las barquillas por la barquilla, por la galleta. Hay gente que raramente, no entiendo por qué, gente psicópata, gente como un detalle, como dicen gente por ahí. con un toque, con un tornillo flojo, bota la galleta cuando compra una barquilla. Entonces yo digo, está bien que no te guste la galleta, pero si entonces tú te vas a comer un helado, pídelo en vaso vasito. y no te comes, no entiendo. Porque si tú pides una barquilla es porque te gusta la barquilla, no porque vas a botar la barquilla, porque para eso pides el vaso. A menos que quieras ahorrar el plástico, pero no porque igual botas la barquilla. O sea, no entiendo. Entonces a mí me gusta pedir la barquilla para comerme la galleta. Y ella quería un sundae, pero Por la fresa. más que todo por la fresa. Pero entonces nunca se lo quiere comer todo. Entonces no pude comprar mi barquilla finalmente para ayudarla a ella a comerse el helado de sundae. Pero entonces, Buen esposo. miren, aquí les gustan bastante las luchas, el boxeo y todo. Miren, toda esta gente que está ahí parada es porque hay un televisor ahí pasando una lucha de no sé quién. No sé mucho de eso. De verdad que de los deportes yo no soy muy fanático así de los deportes. Me gusta ver el fútbol, pero hasta ahí pues. Lo que pasa es que también a Gabriel lo que más le gusta es el fútbol y tampoco es que es así fanático, es que tampoco puede serlo. Porque con Apolo no podemos ver eso en la casa, se vuelve loco, le da un ataque loco. O sea, es que apenas, él ni siquiera tiene que verlo. Con solo escuchar que están transmitiendo un partido de fútbol en la televisión, se vuelve loco, va corriendo al televisor, le quiere caer encima, es una locura que le da al perro. Bueno amigos, vamos camino al Airbnb a ver si tenemos suerte con lo de la lavadora y ya regresamos para contarles. Bueno, y ya estamos aquí en el Airbnb. Este es el área de la lavadora. Aquí está la lavadora de los demonios. Ajá, se abrió la tapa por lo menos. Si buena se señal. abrió es porque... Sí, miren, ahí está la ropa, se lavó por lo menos, está lavada. Y no estén buscando interiores porque no hay interiores ahí. Es solo franelas, pantalones y eso. Entonces por lo menos se lavó. Bueno, ya estoy yendo hacia mi habitación, que hay una escalerita de caracoles aquí, bien pequeñita. Bueno amigos, ya estamos dentro de la habitación. Voy a ir haciendo maletas porque bueno, salimos mañana. Estaba cargando un video ahorita justo. Voy a arreglar maletas. Bueno, vamos a terminar de lavar la ropa, a hacer maletas, dejar todo listo para mañana salir. Espero sus comentarios sobre lo que quieren ver de Cuba. Voy a estar leyéndolos, voy a estar muy atento para llevarles lo que ustedes quieren ver. No olviden, si aún no están suscritos al canal, suscribirse. Verifiquen en este preciso momento si están suscritos al canal para que no se pierdan esos videos de Cuba, porque estoy seguro que van a estar súper interesantes. Verifica que tengas activada la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un video nuevo. También te invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video desde Cuba. Bye bye, se les quiere.